Barinas TV, tu televisora. Barinas TV, tu televisora regional. No se hace responsable por los conceptos emitidos en el presente programa. Hola, ¿qué tal, Barinas? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos en esta oportunidad al programa Dialogando con el Dr. Henry Mora, en esta tarde bendecida, llena de mucha vibra, de bendiciones, full energía. Hoy venimos recargados, con las pilas recargadas, a hablar de un tema de mucho interés. En algunas entrevistas anteriores, algunos de los seguidores nos hacían alguna acotación respecto de el por qué no se habían abordado las patologías cardiovasculares, si hoy por hoy representan una de las principales eventos pues, que se viven dentro de la esfera médica, dentro del gremio médico. Y pues hoy, a partir de esta entrevista, vamos a iniciar hablando pues, de uno de los grandes estigmas sociales en una patología como lo es el infarto agudo al miocardio. El día de hoy nos acompaña como invitado especial el doctor Miguel Hidalgo, médico cardiólogo, hemodinamista, quien nos viene pues a aportar esa valiosa información para que todos ustedes tomen los apuntes necesarios y pertinentes acerca de este tema que es de mucho interés social. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Gracias por permitirme el espacio y quizás llevarle al pueblo de Barinas alguna información importante que sé que en muchas ocasiones generan muchas dudas para ellos. Sí. Bueno, y en esta oportunidad quisiera, doctor, que comenzáramos hablando acerca de un concepto práctico, algo que la gente realmente empiece a empoderar como ese concepto de impacto de lo que ellos deben de manejar, digamos, lejos del argot médico, sino que ¿qué es lo que más llama la atención respecto a un infarto agudo al miocardio? Bueno, empecemos un poco por definir quizás lo que para mucha gente es una duda, cómo saber si es un infarto o no es un infarto. Ante la duda, lo que yo le recomiendo a mis pacientes siempre, si usted tiene una duda, le duele el pecho, que es el síntoma principal, acuda al médico, porque no sabemos si está en presencia de un infarto agudo al miocardio o si se está presentando alguna otra entidad. Pero ante cualquier situación en la cual un paciente presenta dolor torácico de carácter opresivo, que puede estar irradiado hacia la espalda, hacia el brazo, hacia el cuello, o que genera signos de descarga adrenérgica, que eso me refiero a que baje la presión, que le pueda subir la presión arterial, que tenga sudoración, frialdad, lo más recomendable es acudir a un centro médico donde reciba la atención primaria y luego, bueno, quizás ser atendido por un especialista en el área. Doctor, epidemiológicamente ya manejamos, digamos, la información, quizás no precisa en estadísticas, pero sabemos que una de las patologías cardiovasculares que más nos representan en el gremio es el infarto agudo al miocardio. En base a su experiencia clínica, ¿cómo pudiésemos darle esa correcto. abordada? Incluso eso está descrito en todas las guías, está descrito en las publicaciones de la OMS, el infarto como tal, no, la cardiopatía isquémica en conjunto, que incluye el infarto agudo al miocardio, sigue siendo la primera causa de mortalidad a nivel mundial. ¿Okay? Entonces es preocupante porque hemos visto con detenimiento a partir de ciertos años hacia acá, quizás pudiera compararlo con la aparición del COVID, que los pacientes más jóvenes ahora están padeciendo mucho más rápido o mucho más precoz del corazón. ¿Okay? Incluso hemos tenido pacientes jóvenes, te diría que el más joven que hemos podido ver, 35, 36 años con infartos agudos al miocardio, y hemos tenido que estar colocando algunas prótesis para manejar la entidad. Recordemos que el infarto agudo al miocardio se trata normalmente de la obstrucción de una arteria que limita el flujo de sangre hacia el miocardio. ¿Okay? Entonces cuando no llega la sangre hacia allá, pues el miocardio empieza a sufrir y empieza a paralizarse, empieza a pararse. Doctor, en muchas ocasiones, entre las incertidumbres y las preguntas que se hacen las personas que acuden a una consulta, o digamos ese miedo que existe hacia estas patologías, es casualmente que muchas personas tienen o hacen esa correlación
en que el infarto agudo al miocardio guarda mucha relación con una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué nos puede decir? Bueno, eso varía dependiendo del tipo de infarto que presente el paciente. Recordemos que el infarto agudo al miocardio tiene varias presentaciones. Hay unas que son un poco más complejas que otras. Hay una entidad que es la obstrucción completa de la arteria, que eso es lo que nosotros conocemos como el infarto agudo con elevación del ST, que es la obstrucción total del flujo de sangre en una de las arterias del corazón. En algunos casos, dependiendo de la arteria comprometida, hasta un 40% de los pacientes puede presentarse con muerte súbita, que es lo que es la parada aguda de las funciones cardíacas, que conlleva una parada respiratoria. Entonces, si no es atendida a tiempo, pues evidentemente la vida del paciente está comprometida. Doctor, anteriormente nosotros conocíamos, digamos, que el infarto agudo al miocardio era una patología aislada. Ya hoy por hoy se puede reconocer o se puede identificar esta patología como una enfermedad multifactorial. Allí entonces hablamos de los factores de riesgo, unos modificables, otros no modificables, pero me gustaría que hiciéramos énfasis allí porque de allí quizás puede venir la prevención o no a mediano o largo plazo de lo que correspondería con un infarto agudo. Sí, correcto. El infarto agudo pues tiene muchas connotaciones, empezando porque hay también un tema de herencia, un tema genético. Hay pacientes que lamentablemente heredan este tipo de patología por una carga familiar. Sin embargo, eso es prevenible. La idea es que eso tenga que tú mantengas a un paciente con ciertas, que te digo, que puedas tener un estilo de vida que tú puedas controlar alguna enfermedad. ¿Okay? La idea es que tú puedas prevenir que llegues al evento agudo. Sí, eso lo puedes hacer a través de factores modificables como es la actividad física, paciente que se alimente adecuadamente. Recordar que últimamente hay muchos pacientes diabéticos, sobre todo por el uso excesivo de esteroides durante la oleada de COVID. Entonces la diabetes es una entidad que ataca directamente las arterias pequeñas, que son las arterias coronarias, y les va a enfermar poco a poco. Si hay un paciente diabético que todavía no tiene cardiopatía isquémica, también se puede prevenir manejando los niveles de glucemia. Y eso se hace con la alimentación, con el tratamiento médico, con la actividad física y evidentemente pues dejar todo lo que son los vicios como el cigarrillo, el chimó. Hay un mito con el café, quiero aclararlo aquí porque sé que el café es un tema álgido para el barinés. El café es permitido, dependiendo del tipo de patología que tenga, hasta cierta cantidad, ¿sí? No, todo en exceso es malo, por decirlo como todos sabemos, pero un paciente post-infarto sí puede consumir sus tacitas de café, ¿cómo no? Doctor, en algún momento, digamos, fuera del tema en cuestión, ¿por qué el doctor Miguel Hidalgo le llama la atención el ser cardiólogo hemodinamista? Bueno, te cuento, esto es una historia que a mí me gusta mucho porque yo hasta el primer año de graduado, haciendo la rural, no tenía idea de qué quería hacer. Me inclinaba siempre hacia lo más clínico porque realmente me gusta mucho el análisis del paciente, pero no sabía que si era internista, si quería ser nefrólogo, no lo sabía. Hasta que un compañero, muy agradecido con él, un amigo de la vida, pues es cardiólogo, me invitó a trabajar directamente con él en la sala de hemodinamia, es hemodinamista, él no está en el país en este momento, pero bueno, me abrió la oportunidad y yo, al momento que entré a esa sala de hemodinamia, yo me caí rendido. Y esa es la historia por la cual yo decidí irme hacia esa rama. Okay, y de verdad que creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Doctor, anteriormente comenzábamos quizás hablando, cuando tocamos el tema del concepto del infarto agudo al miocardio, mencionaba que el síntoma más llamativo dentro de lo que puede experimentar el paciente en estos momentos es el dolor. Sin embargo, pudiésemos hablar de una sintomatología que pueda acompañar al dolor y que el paciente pueda llegar a reconocer en las primeras fases del infarto. Sí, hay pacientes que no se presentan con el dolor torácico típico. Hay pacientes que simplemente empiezan con un cansancio diferente a lo habitual. Hay pacientes que dicen, no, me estoy cansando solo para hacer actividades cotidianas como amarrarse las trenzas. Puede sentir incluso solamente dolor en la mandíbula, a veces cree que son los dientes. Y lo otro que los pacientes confunden mucho es el tema de los gases. El paciente refiere tener gases
y refieren a eructar, expulsarlos y sentirse mejor. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado con eso porque esos gases pueden ser traducidos como una angina, ¿ok? Y tú puedes estar confundiendo los síntomas y realmente es una angina o un infarto que se está instaurando. Hay pacientes que hacen dolor en lo que coloquialmente la gente conoce como la boca del estómago, que es el epigastrio, hacen un dolor acá y ellos simplemente creen que es una gastritis, toman omeprazol, acuden a un centro, inyectan omeprazol y creen que se va a ir mejorando progresivamente, pero no es así. A corto plazo eso le va a traer una complicación. Entonces, ante síntomas diferentes como el dolor en el epigastrio, la disnea que se va haciendo progresiva o se va haciendo súbita a pasar de los minutos o de las horas, o simplemente el dolor en el brazo que se instaura, el dolor en la mandíbula, pues también es recomendable que acudan a un centro de salud o a su médico de confianza. Doctor, ¿cuál sería el impacto social que pueda tener el que un paciente ya, digamos, desarrolle un infarto agudo al miocardio en relación a lo que es la esperanza de vida del paciente? Sí, eso bueno, es un tema que se ha estudiado mucho porque aparte que cuando tú revisas las guías te hablan de un aumento del costo del sistema sanitario, porque el infarto es una entidad cara, es una entidad costosa. ¿Por qué? Por el tipo de medicamentos que usan. Actualmente se han estado usando medicamentos que son muy buenos, pero que el hecho de tenerlos aquí también los hace costosos. Y lo otro es que el manejo de estos pacientes pues incluye lo que es el cateterismo cardíaco, que es el manejo ideal para estos pacientes, y ese es un tema que es de alto costo, ¿okay? Sin embargo, hemos estado buscando las estrategias para que eso trate de mejorar y que todo el mundo tenga acceso al mismo. Sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico, los pacientes pueden quedar con ciertas limitaciones de su capacidad funcional diaria, pueden quedar con cansancio. Hay pacientes que hacen insuficiencia cardíaca, están cansados para caminar, no pueden hacer actividades, siempre y cuando no se maneje a tiempo. Si esta entidad se maneja a tiempo, el paciente tiene muy alta probabilidad de reincorporarse a su actividad cotidiana. Si el tiempo de espera del paciente va más allá de lo permitido, es muy probable que el paciente quede con ciertas limitaciones, ¿okay? Pero bueno, eso va a depender del tipo de paciente, del tipo de infarto, de los factores de riesgo que tenga y sobre todo la edad del paciente. Doctor, en base al ejercicio ya profesional, ¿cuál sería uno de los casos llamativos, esos casos que quedan marcados, que haya usted tenido la oportunidad pues, de haber aproximado aquí en el estado de Barinas? Bueno, si te cuento, pues, el caso más emblemático para mí fue el atender a mi propia abuela. Nosotros no solamente hacemos cateterismos de las piernas, del corazón, también hacemos cateterismos periféricos, trabajamos sobre las arterias de las piernas, revisamos las arterias del cerebro, revisamos arterias de los brazos, bueno, todo lo que se pueda cateterizar nosotros lo podemos hacer. Colocamos filtros de vena cava, que son unos dispositivos especiales para evitar el tromboembolismo pulmonar. Pero resulta que el caso más emblemático para mí es haber atendido a mi abuela porque ella hizo una obstrucción aguda de la femoral superficial de la pierna izquierda un domingo a medianoche y bueno, me tocó a mí atenderla y hacerle el cateterismo para evitar que ella perdiera la pierna, porque realmente se obstruyó en un punto donde si pasaban 2 horas más ella iba a perder su pierna y no estuviese caminando en este momento. Entonces afortunadamente la atendimos a tiempo y yo mismo le hice su procedimiento porque no estaba en ese momento mi compañero, tuvo que haber salido de viaje y yo atendí ese caso. Entonces para mí ese es el caso más emblemático que me ha tocado. Doctor, ¿sabemos cómo se maneja, digamos, ya hablando aquí en el estado de Barinas, las áreas rurales? Realmente vemos con mucha frecuencia que quizás la morbimortalidad de los pacientes con infarto agudo al miocardio son personas que vienen referidas de poblados que son foráneos aquí a la ciudad. ¿Y cuál sería, digamos, la recomendación tomando en consideración de que esta es una patología tiempo dependiente? Sí, lo primero que yo te diría, uno es que las personas que están retirados de los centros de salud tengan la capacidad o el acceso a la información y que ellos mismos puedan reconocer cuándo pueden estar en presencia de un infarto o en presencia de una angina o de algún síntoma que ellos consideren que es propio del corazón. Lo otro es que los centros de salud de estos sitios, porque evidentemente cada municipio tiene diversos centros de salud donde pueden ser atendidos,
tengan la facilidad o tengan el conocimiento apropiado para manejar el paciente, manejar primero la entrada, la emergencia, y hacer una referencia adecuada y en el tiempo adecuado. ¿Okay? Entonces, siempre es bueno que todo centro de salud tenga a la mano por lo menos el número de un emergenciólogo, un internista, un cardiólogo que le pudiera dar la orientación hacia dónde llevar al paciente. Evidentemente contando con los equipos de traslado lo más pronto posible, que a veces eso bueno, falla un poco porque, bueno, por diversos temas. Pero el traslado rápido del paciente es lo ideal, siempre y cuando el paciente esté estable, evidentemente. Un paciente inestable que usted cree que se pueda complicar durante el traslado, es mejor mantenerlo unos minutos más mientras el paciente se estabiliza. Pero la recomendación es que reconocer primero los síntomas y que el médico que reciba al paciente reconozca la entidad y lo traslade inmediatamente a un centro de salud de mayor capacidad. ¿Okay? Puede ser, ya estando aquí en el estado de Barinas, puede ser en el Racetti, en el hospital Racetti, y allí pues hay un cardiólogo siempre de guardia que va a estar recibiendo la información de los pacientes que lleguen. Y bueno, allí se derivará hacia lo que necesite, bien sea el cateterismo, bien sea la trombolisis, bien sea simplemente el tratamiento médico, dependiendo de lo que necesite. Bien, la invitación es a que no se despeguen de las pantallas. Vamos a un espacio publicitario, ya regresamos con ustedes. Este tema todavía pica y corre, así que no se despeguen de las pantallas. Barinas TV, tu televisora. Bien, y regresamos con ustedes en esta oportunidad para continuar hablando sobre esta patología que hoy por hoy, quizás en el set y durante el preámbulo, el doctor mencionaba y nos decía que bueno, esto es un tema que ya se ha tocado en diversas oportunidades, a pesar de que sea un tema común, un tema cotidiano. Casualmente la gente no tiene y no maneja información en base a las herramientas con las que pudiese tener para ganarle el tiempo a la instauración de un infarto agudo al miocardio. Doctor, hace un par de minutos atrás, en el set anterior, hablábamos respecto a los factores de riesgo, pero yo creo que deberíamos de ser más enfáticos para que la gente realmente entienda a qué se le llama multifactorial y cuál de esos factores de riesgo realmente son los más llamativos en la instauración del infarto agudo al miocardio. Bueno, fíjate, multifactorial porque eso abarca desde los factores ambientales, ¿sí? Incluso el estrés, aunque la gente no lo crea, el estrés genera enfermedad cardiovascular, genera lesión en el endotelio. El endotelio es la capa más interna de los vasos sanguíneos, y los vasos se inflaman, los vasos sufren, y a raíz de esto pues puede generar un infarto. ¿Okay? Otro factor de riesgo importante, predominante, que en el estado lo hemos visto, uno es el tabaquismo, bien sea por cigarrillo o por chimó. El chimó es muy común, la gente cree que eso no tiene una connotación sobre el corazón, pero sí la tiene. Sigue siendo tabaco, solo que esta es otra presentación, pero igualmente o de igual forma eso genera rigidez arterial y las arterias van generando inflamación en el endotelio hasta que se obstruye la arteria. ¿Okay? El sedentarismo, ¿okay? La hiperglucemia, que ahora es muy común en estos pacientes a lo que llaman prediabetes, que es la resistencia a la insulina, es bastante común. Y esto pues es un paso que va generando un acúmulo de lípidos que ellos se van a acomodar en un sitio donde sea de menos calibre, y generalmente lo hacen las arterias del corazón. Entonces el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad, la resistencia a la insulina, que va de la mano con la obesidad, bueno, estos pacientes que viven estresados, son 5 factores importantes que deben ser controlados a tiempo para evitar quizás que tengan un evento agudo, porque como te dije, los eventos agudos al miocardio pueden comprometer la vida y aparte aumentan los costos de vida de un paciente, porque probablemente queden dependiendo de unas pastillas de por vida.
Doctor, en algún momento se ven ciertos pacientes que, digamos, les toca tocar fondo para crear un poco de conciencia, pero en base, por ejemplo, a lo que es la alimentación, cuando se manejan, digamos, valores de colesterol y triglicéridos elevados, siempre existe pues esa connotación para tratar de generar, digamos, esa conciencia necesaria en el paciente, porque quizás el paciente cree que solamente con la instauración del medicamento se va a llegar a controlar esta patología. No, eso, y siempre se lo digo a mis pacientes, mira, cuando usted va a la consulta con un médico, eso es un contrato. Es un contrato, ¿por qué? Porque el 50% lo puedo hacer yo y el otro 50% lo hace el paciente. Siempre, bueno, primero de la mano de Dios de que todo siempre salga bien, pero eso es 50 y 50. ¿Por qué? Porque el 50% del tratamiento debe hacer su función. La idea es que el paciente no reciba tratamiento, la idea es que él solo, por sus propios medios, pueda regularse. Hay un problema que eso es un problema, por decirlo así, familiar, porque el venezolano está acostumbrado a alimentarse con una dieta alta en carbohidratos. Nosotros nos gusta mucho la harina, nos gusta mucho el pan, nos gusta mucho la pasta, y realmente, bueno, es comida que es muy buena, pero también es muy mala. ¿Por qué? Porque hay un acúmulo, usted se hace los valores de triglicéridos, colesterol, y ve cómo van aumentando progresivamente a raíz de una alimentación inadecuada. En este momento que, bueno, tanta ansiedad, probablemente el aumento del consumo de dulces, refrescos, incluso, bueno, hay un estimado permitido para el licor, para el alcohol, la cerveza, que es lo más que veo el venezolano recomendado, es que no puedas consumir más de 125 cc o 250 cc a la semana, prácticamente. Se recomienda el vino, pero nosotros no tenemos esa cultura de estar consumiendo vino con las comidas, como si lo hace la región argentina, los uruguayos, los chilenos, que sí beben vino durante sus comidas normales. Hay dietas que están establecidas para esto, pero bueno, el paciente mientras pueda hacerlo, mejorando o bajando el consumo de carbohidratos, el consumo de azúcares, el consumo de grasa, sobre todo, que ahorita está muy en boga el tema de la dieta cetogénica, que sí, realmente da resultados en cuanto al peso, pero hay pacientes que son seleccionados y que no todo el mundo lo puede hacer. Doctor, en base a las herramientas diagnósticas, conocemos que prácticamente el 50 al 70% de un diagnóstico lo da un buen interrogatorio, un buen análisis del paciente en la parte clínica, pero ¿con qué otras herramientas diagnósticas podemos nosotros tener a la mano a la hora de sospechar de un infarto agudo del miocardio? Lo ideal, lo primero siempre es el electrocardiograma, que ese es nuestro gol estándar para la mayoría de las patologías cardíacas. Hay que tener un electrocardiograma que nos permita identificar ante qué tipo de patología nos está presentando el paciente, si es un infarto agudo con elevación, si es sin elevación, si no hay cambios en el electro, porque te lo digo como médico especialista, en tu quehacer médico puedes conseguir pacientes con electros normales, pero si te guías por la clínica del paciente, pues vas a dar con que es un infarto. Nos ha pasado, yo he tenido ya un par de casos de pacientes jóvenes con electros normales, y cuando hacemos el cateterismo nos damos cuenta que la arteria está en un 99% obstruida. Entonces, es un hallazgo que te va a dar o te va a dirigir el diagnóstico, pero siempre tienes que estar guiado por los síntomas. Otra herramienta primordial, o que deberíamos tener en todos lados, es un eco, para hacer quizás una vista de la función cardíaca, ver cómo se contrae el ventrículo, si hay áreas del corazón que no se mueven igual, si hay áreas que se están moviendo menos, y nos pueda dar mucho más avance en establecer el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico, el cateterismo no entra como un diagnóstico, porque ya el cateterismo es cuando tú tienes el diagnóstico hecho y tú vas a confirmar dónde está la lesión y si hay que tratar o no la lesión. En base a los marcadores enzimáticos, que también surgen como una de las herramientas diagnósticas, ¿con qué sensibilidad y especificidad se pudiese contar a la hora de un diagnóstico certero? Mira, la astroponina, que es la que realmente debe indicar el médico, que mucha gente la debe conocer porque de rutina la piden en el centro de salud. Las astroponinas son unos marcadores bastante sensibles, depende de la marca, pero realmente hay que usar las astroponinas ultrasensibles, que ellas entre un 95 a 98% de sensibilidad y especificidad te dan el diagnóstico
recordemos que, bueno, que la troponina se libera cuando hay ruptura de la fibra miocárdica, que se libera y se puede cuantificar en sangre. Pero es un laboratorio que es bastante sensible, bastante específico para dar con el diagnóstico de infarto. El hecho de que no esté positiva te dice que no es un infarto, pero puede ser una angina y sigue siendo un paciente de alto riesgo. Doctor, en alguno de los momentos de su trayectoria profesional, algún evento, alguna persona, alguna frase que le haya marcado respecto a lo que hoy por hoy pues representa ser, digamos, uno de los grandes representantes de la cardiología aquí en el estado de Barinas. Bueno, sí, siempre que converso con los colegas, porque de verdad que a razón de hace 3 años, 4 años para acá, nos hemos estado integrando un poco más todos los cardiólogos. No sé si alguno de los televidentes tuvo la oportunidad de asistir a un evento que se hizo el año pasado, donde estuvimos todos los cardiólogos, o la mayoría de los cardiólogos de Barinas, asistiendo a la comunidad sin costo alguno. Y es un evento que se va a seguir realizando y que estamos todos de acuerdo en esas reuniones en que la cardiología de Barinas tiene que crecer, y eso tiene que ser en un trabajo en conjunto. Si no trabajamos en grupo no vamos a llegar tan lejos. Eso hemos estado haciendo, nos hemos estado armando en unidades, y estas unidades se han estado comunicando entre sí para darle avance a la cardiología de Barinas. Aquí hay muy buenos proyectos que, en nombre de Dios, vengan pronto. Lo que queremos es que la sociedad o el pueblo de Barinas tenga acceso a lo mejor de la cardiología, que no haya nada que envidiar en un sitio que esté fuera de Barinas, que esté fuera del país, que podamos resolver todos nuestros casos dentro del Estado. Ese es el proyecto que tenemos. Bueno, realmente, si me preguntas a una persona como tal, pues de donde me he formado, pues siempre me han dicho que ponerse de acuerdo, ¿sí? Sentarse y ponerse de acuerdo es la mejor solución para todo el mundo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Doctor, llegamos al punto más álgido del infarto agudo del miocardio, el tratamiento. Me gustaría que quizás empezáramos desde lo más grande hasta lo más pequeño, de poder dar quizás las herramientas con las que se cuentan a la hora de instaurar, porque siempre la gente pues tiene ese concepto, y no está mal que lo tenga, porque realmente la historia natural del infarto que no se trata es el desenlace fatal. Sin embargo, infarto agudo al miocardio bien tratado a tiempo se puede prevenir muchas de las consecuencias que pudiese generar. En base a eso, ¿cuál sería la primera línea de acción en el tratamiento de esto? Bueno, en el tratamiento lo primero es identificar a tiempo el evento, porque eso te va a dar a ti una ventana terapéutica donde tú puedes salvaguardar la integridad del corazón. Aquí lo que estamos tratando de hacer es que el corazón no siga sufriendo, porque por cada minuto o segundo que va pasando, el corazón va perdiendo función, y eso le va a traer un problema a largo plazo al paciente, le va a traer un problema de limitación de capacidad funcional. Y entonces, a grosso modo, lo primero que hay que hacer es identificar el tipo de infarto que hay, saber si ese infarto se puede tratar solamente con un tratamiento oral, como las pastillas que conocemos, la aspirina, el clopidogrel, la atorvastatina, colocar alguna anticoagulante vía parenteral como el Clexane, o si el paciente se presenta con una entidad un poco más peligrosa, como la que conversamos del infarto con elevación del ST, y ahí tendría 2 opciones, que sería hacer una trombolisis, que es un medicamento especial que se usa para tratar de quitar el trombo que está obstruyendo totalmente la arteria, y que podamos ganar un poco más de tiempo para llegar a lo que todos los infartos tienen que ir, ¿sí? Que es el cateterismo cardíaco. Todos los infartos, dependiendo de la condición del paciente, pues deben ir con un cateterismo cardíaco para revisar dónde está el problema, en qué arteria está el problema, y tratarlo en un solo tiempo. Eso se llama angioplastia, que es colocar un dispositivo, que es una prótesis como una mallita, que son milimétricas, ya se colocan dentro de las arterias del corazón. Uno, a través del cateterismo, ubica dónde está la lesión, y con esa mallita pues lo que hacemos es abrir nuevamente el flujo, restaurar el flujo de sangre, para que el miocardio reciba otra vez ese aporte de oxígeno. Eso es como yo le digo a mis pacientes. Yo les hago una comparación como si tuvieran una mata, suponiendo que tengan una florecita, y usted la riega todos los días hasta que llega un día que la deja de regar. Esa florecita va a ir perdiendo capacidad y se va a ir muriendo poco a poco,
si usted no le aporta lo que necesita. ¿Okay? Más o menos así pasa con el miocardio. Si no recibe el oxígeno necesario, va a empezar a cesar las funciones del miocardio como tal. Doctor, ya sabemos que, digamos, al hablar de una enfermedad tiempo dependiente, sabemos que entre mayor sea el tiempo de instauración del infarto, mayor va a ser el daño al corazón, mayor va a ser la extensión afectada pues, de este órgano y por supuesto mayor también van a ser las consecuencias que pueden quedar en este paciente. Hablando de esas secuelas del infarto como afectación multiorgánica, ¿cuáles serían los órganos que más se afectan a partir de un infarto agudo al miocardio? Sí, mira, cuando el corazón empieza a fallar, él puede generar muchas cosas. Una de las cosas que genera con mucha frecuencia son arritmias. Y estas arritmias directamente pueden afectar el sistema cognitivo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que hacen lo que conocemos como fibrilación auricular. Ellos normalmente cuando están en fibrilación auricular pueden generar émbolos, trombitos que van subiendo hacia el cerebro y generar algo que se llama enfermedad multiinfarto. O pueden generar un ACV, que también es una entidad que se instaura agudamente y que limita las funciones cerebrales. ¿Okay? Entonces, el corazón directamente, si se complica, puede afectar al cerebro. Ahora, cuando no funciona del todo bien, que la función cardíaca baja porque no tienen la atención adecuada, entonces ese mal funcionamiento cardíaco puede afectar directamente el funcionamiento renal. ¿Okay? Entonces también se puede afectar el riñón porque no recibe el suficiente oxígeno o el aporte necesario para que el riñón siga trabajando. ¿Okay? Hay muchos órganos que se afectan, pero principalmente cerebro y riñón. No se despeguen de las pantallas, vamos a un siguiente espacio publicitario. Continuamos con el doctor Miguel Hidalgo hablando acerca del infarto y en el próximo set vamos a hablar de una fundación que viene dando bastante revuelo aquí en el estado de Barinas y que compromete, pues, o digamos, se suma al compromiso en la atención de este tipo de patologías aquí en el estado de Barinas. No se despeguen de las pantallas, seguimos en Dialogando con el doctor Henry Mora. Barinas TV, tu televisora. Bien, y volvemos con todos ustedes a través de las pantallas de Barinas TV en Dialogando con el doctor Henry Mora, en compañía pues del doctor Miguel Hidalgo, médico cardiólogo, hemodinamista y uno de los galardonados casi que al Salón de la Fama aquí en el estado de Barinas, de ya una amplia trayectoria aquí en el estado y que bueno, ha causado bastante renombre en compañía de muchos de los colegas que se encuentran aquí en el estado, específicamente en el área de la cardiología. Doctor, mencionábamos respecto al tratamiento a la angioplastia coronaria, mejor conocida como cateterismo cardíaco, y creo que nos quedamos cortos respecto a esa información porque quizás es una de las situaciones que más genera ansiedad, miedo y todo este tipo de alteraciones que quizás vienen a partir de cuando la persona y los familiares se enteran de que está instaurado un infarto agudo al miocardio. Me gustaría que diéramos a conocer cuáles son los pros, cuáles son los contras de un cateterismo cardíaco, qué es lo que se realiza ahí en esa sala de hemodinamia, qué es lo que hace el paciente durante el procedimiento, cómo está, porque muchas de esas personas quizás pierden, digamos, la realidad de lo que está sucediendo, pero no sabe a lo que se está enfrentando en ese momento. Me gustaría, y pues, ¿qué más de ustedes con tanta experiencia aquí en el estado? Bueno, sí, me gustaría que la gente tenga este mensaje porque sé que a veces por temor tienden a limitar el tratamiento de un paciente. Hemos tenido muchos casos de pacientes que dicen que no se lo quieren hacer porque ya han tenido quizás alguna mala experiencia a través de alguien. Entonces lo primero que tienen que saber es que ese es un procedimiento que se conoce como mínimamente invasivo.
¿Por qué es mínimamente invasivo? Porque es un procedimiento en el cual nosotros no usamos suturas, para el cateterismo coronario no usamos suturas, no abrimos heridas, el paciente está despierto, ¿ok? En el 98% de los casos el paciente está despierto. Si amerita algún tipo de sedación, son estos pacientes que vienen de emergencia, que vienen con algún tipo otro de problemas, que vienen intubados de algún centro de salud, pero los pacientes en su mayoría están despiertos. Se hace con anestesia local. Inicialmente se aborda por las arterias de los brazos. Anteriormente pues se hacía mucho por las piernas. Esa es otra vía, pero no es la más utilizada en este momento. Se utilizan las arterias de los brazos y por ahí se aborda con un material especial que tiene un tamaño acorde a las arterias que van a permitir el tránsito del mismo, y que por dentro no duele, porque las arterias no tienen receptores de dolor. Entonces tú puedes avanzar su material y el paciente no tiene por qué sentir dolor. Incluso el paciente puede estar despierto durante el procedimiento observando lo que se está haciendo en una pantalla que nos va a dar a nosotros como la trayectoria de las arterias y como nosotros vamos tratando las arterias durante el cateterismo. Entonces nosotros colocamos un catéter, inyectamos un contraste yodado y ese contraste yodado nos da unas imágenes en un equipo de rayos X continua donde vemos la anatomía de estas arterias. Y luego de haber hecho el diagnóstico, de saber dónde está la lesión, por esa misma vía, nosotros podemos tratar la arteria. Lo usamos con un material mucho más pequeño, que son unas guías, unos balones y los prótesis, que son las mallitas o los stents que se colocan. Entonces, el porcentaje de riesgo de estos pacientes que son sometidos a un cateterismo, te puedo hablar que está entre el 0,01% al 0,05%. Es decir, se puede complicar uno de cada 5.000 pacientes. ¿Ok? Entonces es un porcentaje bastante bajo. Los pacientes que quizás tengan un poco más de riesgo y no llega al 3%, son los pacientes que vienen de emergencia, es decir, que vienen con un infarto agudo, que vienen en condiciones quizás un poco más comprometidas de algún centro de salud, y sin embargo, ¿qué te digo? Nosotros en nuestra experiencia pues nos ha ido muy bien, gracias a Dios, y los pacientes han evolucionado satisfactoriamente después del procedimiento. Entonces, llevar ese mensaje de que no es un procedimiento tan riesgoso como la gente cree, que más bien el riesgo lo tiene el paciente. A veces hay pacientes que tienen mucho más riesgo sin hacerse el procedimiento que haciéndose el procedimiento. Entonces, no le tengan miedo al procedimiento, no es un tema que va más allá de algo que está controlado, porque dentro de la sala hay un equipo grande que se encarga cada quien de un punto para evitar y minimizar los riesgos del mismo. Entonces, bueno, eso es una información que ellos tienen que manejar. Doctor, hablando en base a las recomendaciones, quizá en muchas circunstancias nos hemos conseguido con personas que van más allá, digamos, de la punta de la nariz y se atreven a ir indagando respecto a informaciones, porque hoy por hoy en la era digital se puede conseguir N cantidad de información, N cantidad de personas que sugieren, que recomiendan, que dicen. Sin embargo, nosotros pues trabajamos en base a una medicina basada en evidencia y muchas personas, quizás, o a muchas personas les he escuchado en algún momento, pero ¿por qué es que si el cardiólogo sabe lo que tiene que hacer, por qué es que también hay una alta tasa de cardiólogos que mueren de infarto? Entonces, me gustaría que diéramos qué hace el doctor Miguel Hidalgo y por ende recomienda desde el punto de vista de modo, condición, estilo de vida. Sí, bueno, lo primero que tienes que saber, o que todo el mundo tiene que saber, es que algunas veces la mayoría de los especialistas están muy ocupados y tienden a dejar de lado este tema de la actividad física, empiezan a alimentarse fuera de las horas, que es lo que el paciente debe tener un compromiso con él mismo, debe saber que tiene que comer a sus horas, comer adecuadamente. Eso pasa mucho, sobre todo en nuestra formación como médicos, y bueno, tú también lo viviste, cuando estamos dentro de los hospitales o estamos en formación de posgrado, nosotros tenemos un desorden alimenticio bastante marcado por el tipo de trabajo que tenemos. Sin embargo, ya hay un punto en el que tenemos que sentar cabeza. Por mi parte, bueno, yo retomé hace poco unas actividades físicas porque tengo lamentablemente un problema en las rodillas a raíz de lo que más me gusta, que es jugar fútbol. Y yo deseo volver a jugar fútbol, e incluso lo hice la semana pasada, retomé las canchas, gracias a Dios.
Pero estoy haciendo un trabajo de fortalecimiento en mi casa, me compré unos equipos donde yo puedo hacer mi actividad guiada, porque ya la conozco, una actividad guiada, hacer actividades dentro de mi casa que fortalezcan las rodillas, que me fortalezca a mí la capacidad funcional y poder desempeñarme un poco mejor durante la actividad futbolística, que realmente es mi otro hobby, mi otra pasión. Doctor, en base a la alimentación, ¿cuáles son las recomendaciones más certeras? Lo que siempre yo le recomiendo a mis pacientes, de sobremanera, uno, disminuir el consumo de carbohidratos. No es dejar las harinas, porque eso es casi imposible en este país, dejar las harinas. Es muy complicado para un paciente dejar este tema, primero porque fue lo que le enseñaron y segundo porque es lo que más se consigue. ¿Okay? Y ya hablar de un tema de dieta en un paciente, ya le estás tocando quizás el bolsillo del paciente, porque una dieta bien hecha, como se recomienda en las guías, no es barata. ¿Okay? Bajar el consumo de carbohidratos, alimentarse más en base a carnes blancas, el pollo, el pescado. Las carnes rojas las puede consumir, se recomienda 1 o 2 veces a la semana. Las grasas y las frituras evidentemente hay que tratar de evitarlas. Sé que el tema de la dieta cetogénica está muy en boga, pero si usted está haciendo dieta cetogénica, tiene que mantenerse a juro en actividad física, si no, el trabajo no está bien hecho. Y la dieta cetogénica, pues yo no se la recomiendo a los pacientes cardiópatas. El paciente cardiópata tiene que estar muy bien controlado con el tema de sus lípidos, con el tema de su alimentación baja en grasas saturadas, en grasas trans. Y lo otro, pues, evitar lo que son los dulces, los refrescos, que es lo que más uno consume en el día a día. Doctor, en base al consumo de agua, a la hidratación de las personas. Bueno, el paciente cardiópata tiene que tener mucho cuidado con eso, porque hay pacientes que ya han tenido un evento y su función cardíaca ha disminuido, entonces a ellos sí les limitamos un poco el consumo de líquido como tal, de líquido en total. Pero el paciente que está previniendo, pues sí, evidentemente tiene que tomar una cantidad de agua adecuada, sobre todo en esta época que está haciendo unas temperaturas muy altas. Mantenerse hidratado, consumirlo por lo menos los 8 vasos que se recomiendan de agua al día. Bueno, tratar de estar en sitios frescos en la medida que pueda, porque realmente la ola de calor es bastante intensa. Sabemos, doctor, que hay una patología que va casi de la mano con el infarto agudo del miocardio, que es la hipertensión arterial, en la cual quizás en algún momento no muy lejano vamos a tocar también ese tema. A diario vemos cada vez más personas que sufren de hipertensión, pero que le prestan menos atención. O pacientes que tienen 20, 30 años de ser hipertensos, que ya le pierden, como ellos dicen, la fe al medicamento, abandonan el tratamiento. ¿Cuál es el llamado de atención que se le hace a la colectividad? Pasa mucho que los pacientes a veces inician la medicación y se hacen controles de presión arterial y están normales, y en base a eso deciden retirar el medicamento. No lo deben hacer, porque realmente el que mantiene la presión en ese nivel es el medicamento. Y si usted es hipertenso y ve que el medicamento no le está haciendo un efecto que usted, como el que debería hacer, pues debe acudir al cardiólogo para que ese medicamento bien sea reajustado o se cambie por algún otro medicamento que le dé mejores beneficios. ¿Okay? Hay medicamentos nuevos que se pueden usar, cada vez nos actualizamos más, todos los años nos actualizamos en cuanto al tratamiento de la hipertensión, del infarto, y salen medicamentos con mucho mejor perfil que nos permiten a nosotros controlar mejor la presión arterial. Entonces, el llamado de atención es a que no hagan automedicación, no se retiren la medicación hasta que un médico, especialmente un cardiólogo, lo pueda orientar en eso. Doctor, de hace un par de años ya se viene, digamos, trabajando de una manera estructurada. Usted lo mencionó en algún momento, una de las claves que quizás ha llevado a el éxito en el manejo de pacientes aquí en Barinas es el trabajo mancomunado. Y en base a eso se ha creado una fundación a la cual usted pertenece, Fundacat, que me gustaría que le transmitiéramos a la colectividad barinesa de qué se trata. Bueno, Fundacat nació como una idea de generar quizás una ayuda desde algún punto de vista para los pacientes que tienen más limitaciones para el acceso a este tipo de estudios, sobre todo los estudios no invasivos. Fundacat crece de la idea del doctor Sergio Camargo, la doctora Marley Hurtado y mi persona, que somos los cardiólogos que hacemos vida allí.
Tratar de darle una mano a la gente que no tiene esa capacidad, quizás económica, que es el tema más álgido, de poder tener acceso a los ecos, a los mapas, a los holter, o hacer algún tipo de enlace para poder realizar procedimientos de más alto costo, como es el cateterismo cardíaco. En la fundación pues, nosotros tenemos unos ítems especiales para pacientes que vienen del hospital, pacientes de bajos recursos, que vienen referidos de centros ambulatorios. Hay unos ítems aparte, estos pacientes pueden tener acceso por mucho menos costo de estudios especiales, ¿okay? Para dar con su problema. Incluso nosotros tenemos o hemos hecho evidentemente excepciones con algunos pacientes que realmente lo ameritan. Hacemos un trabajo quizás de carácter social, de que alguien se encarga de averiguar cuál es la situación de ese paciente, o alguien que nos llama, nos cuenta la situación de ese paciente, y la fundación sin ningún problema pues le puede brindar el apoyo para que él tenga un diagnóstico acertado y un tratamiento acertado. Eso lo hacemos con muchos pacientes. En el tema de los cateterismos, pues a veces la fundación interactúa con la clínica Barinas, donde está el centro de hemodinamia, y podemos quizás dialogar y conversar de cómo hacer que el paciente se haga el procedimiento con un costo menor, una inicial solamente, y que luego el paciente se comprometa con la clínica. Bueno, eso lo hemos hecho siempre con Fundacap, pues de por medio, como dando la cara por el paciente. Doctor, y ya lo mencionó, pero quisiera hiciéramos énfasis a cuáles estudios tiene acceso el paciente allí en la Fundación Cardiovascular. Bueno, en la Fundación tiene acceso a los estudios, va desde electrocardiograma, la consulta, mapas, holter, ecos de estrés con dobutamina, ecos de esfuerzo, pruebas de esfuerzo, TIL test, tenemos la prueba de atropina, tenemos casi todos los estudios no invasivos, ¿okay? Y cada vez pues estamos tratando de actualizar más los equipos. Ahora tenemos ecocardiograma con strain. El strain es un estudio especial que se hace para aquellos pacientes que creemos que van a padecer insuficiencia cardíaca, ¿okay? Entonces cada vez nos hemos estado actualizando un poco más para brindarle lo mejor a los pacientes. Para toda la colectividad barinesa, ¿dónde se ubican y cómo pueden contactarlo? Bueno, Fundacag está en la avenida Venezuela, entre la Clínica Barinas y la Farmacia Santa Rosa, 2 casas más arriba del SEBIN nuevo, donde están los policías, bueno, los obstáculos en la vía, ahí está Fundacag. ¿Cómo nos pueden contactar? Está el número telefónico, que lo atienden directamente y está encendido casi todo el día y parte de la noche. El número 0412-157-6886 es el número de contacto, o a través de las redes, que es Fundacag, que es FundaCAC piso BE. Ahí nos pueden contactar, cualquier duda, cualquier información que necesiten, nosotros con mucho gusto por ahí lo podemos atender. Además de Fundacap y las canchas de fútbol, ¿dónde podemos conseguir al doctor Miguel Hidalgo? Bueno, estamos ubicados allí en Fundacap, está en un consultorio que tengo en el Centro Profesional Coimar, al lado del gimnasio diagonal a la Clínica Barinas. Hay un edificio relativamente nuevo que se llama Coimar. Ahí está en el piso 1, consultorio 2. Allí me pueden ubicar. Bueno, con mucho gusto. ¿Redes sociales del doctor? dr.miguelhidalgo o doctor.miguelhidalgo o miguelhidalgo.dr. Por alguna de esas dos me pueden contactar. En base a la formación profesional, que este es uno de los quizás puntos álgidos y de lo que hemos venido desarrollando pues aquí en el estado de Barinas, porque para nadie es un secreto que muchas personas ya empiezan quizás a identificar con quién sí, con quién no. ¿De dónde viene el doctor Miguel Hidalgo? ¿Cuál es su perfil profesional? Mi formación profesional, iniciando desde el pregrado básico, hice mi pregrado en la Universidad de Carabobo. Me fui bastante joven de acá de Barinas. Estuve 6 años en Valencia, en la Universidad de Carabobo. Y luego regresé a Barinas 2 años, hice mi rural acá en Sabaneta. Hice una residencia asistencial en UCI, en el Hospital Luis Racetti, y luego me fui 5 años al estado Lara, en Barquisimeto, en Ascardio. Me hice 3 años de cardiología básica, cardiología general, y luego hice una subespecialidad en cardiología invasiva o intervencionista, que es hemodinamia, que es el tema de los cateterismos, estos estudios especiales. Esos 5 años los hice en Ascardio y luego, bueno, decidí retornar a mis raíces. Doctor, ¿cuál sería la proyección o cuál sería, digamos, el reto que siguen ustedes como cardiólogos, como médicos al frente o a la vanguardia
en la atención de salud de los barineses? Mira, la idea, hay muchas ideas que tenemos. Aquí la idea es que todos los cardiólogos estemos trabajando de la mano, poder quizás tener una unidad o un centro cardiovascular de referencia acá en Barinas, que podamos darle la atención no solo al estado de Barinas, sino a todo el eje llanero, todo el eje andino que desea venir acá. Nosotros con mucho gusto lo podemos atender y tener resolución en la mayoría de los casos a través de todos los procedimientos que se puedan hacer. Uno de los retos es traer quizá la cirugía cardíaca a Barinas, que se puedan hacer cirugías de origen central, bypass, válvulas, aquí en el estado de Barinas, sin que el paciente tenga que salir. Eso es una, pero bueno, vamos poco a poco de la mano de los cirujanos cardiovasculares también. ¿Es el infarto agudo al miocardio una enfermedad prevenible? Sí, sí se puede prevenir. Les llamo otra vez la atención, hagan actividad física, traten de alimentarse lo mejor que puedan, eviten el estrés, bajen esa ansiedad que yo sé que quizás a veces no se puede manejar por uno mismo, busquen ayuda para manejarla, siempre hay quien te pueda ayudar con eso. Como les repito, bueno, hagan actividad física, manténgase hidratado, acuda a su cardiólogo, si tiene tratamiento médico por alguna otra patología, acuda y manténgase en su tratamiento médico sin automedicarse. ¿Podemos llegar a hacer que Barinas sea un centro de referencia en cardiología? Sí, podemos hacerlo. Todo lo que se haga en grupo y de la mano de Dios, pues siempre puede ser posible. Aquí un sueño primero se hace y luego se materializa. ¿Alguna frase que vaya siempre delante del doctor Miguel Hidalgo? Bueno, para mí siempre es importante recordar a la gente que a la gente buena le pasan cosas buenas. Y creo que eso es lo que nunca debemos olvidar. Hay que hacer cosas buenas, trabajar por el bien común y ver cómo los resultados a largo plazo te van a dar una satisfacción personal. Bien, y ahora, lejos del ejercicio profesional, ¿quién es el doctor Miguel Hidalgo? El doctor Miguel Hidalgo es un apasionado del fútbol, es un amante de su familia. Le gusta estar con sus amigos, compartir ratos fuera de la medicina con sus compañeros, sobre todo con su equipo de fútbol, con sus compañeros de trabajo, compartir una cena, compartir un café, conversar de otras cosas. El doctor Miguel Hidalgo pues es una persona que está abierta siempre a innovar y ayudar en todo lo que se pueda y estar ahí al pie del cañón con sus pacientes. Bien, y de esta manera nos despedimos de todos ustedes, agradeciendo pues a la producción de Barinas TV por darnos la oportunidad de estar frente a ustedes, agradeciendo al doctor Miguel Hidalgo, que en alguna oportunidad nos gustaría que nos siguiera acompañando en estas entrevistas, agradeciendo a ustedes, los televidentes, a los seguidores que prácticamente hacen posible que esta información es para ustedes, recordarles que la salud les pertenece a ustedes, que cuando una persona acude en ayuda al gremio médico, a alguno de los integrantes del gremio, es casualmente para nosotros tratar de restablecer el estado de equilibrio, pero la salud le pertenece a cada uno de ustedes. Agradeciendo pues a Dios por permitirme en esta oportunidad transmitir toda esta información valiosa para ustedes y como siempre acostumbro a despedirme de todos ustedes sin miedo al éxito. Barinas TV, tu televisora regional. No se hace responsable por los conceptos emitidos en el pasado programa. Barinas TV, tu televisora.